Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da muchísimo gusto recibirlos a su taller en espiral. Y la verdad es que estuve varias horas, no digamos días, pensando cómo compartir esto de la poesía. Y entonces a uno como maestra de literatura, después de tantos años, se le ocurre dar ese tipo de clases, ¿no? Muy técnicas, muy llenas de teoría y de crítica literaria. Y me parece que en estos días, en estos momentos, en estas situaciones o en esta situación en la que nos encontramos ahora, pues vamos a compartir mejor poesía. Porque de alguna manera la poesía, el escuchar poesía, el leer poesía, pues nos hace entender la vida de otra manera y nos hace también unir las palabras, los corazones, las emociones. Aún así, bueno, voy a hacer algunas referencias, ojalá y lo podamos disfrutar todos juntos. Entonces, antes de ir a la parte del nacimiento, entre comillas, de la poesía, pues quisiera leer una partecita, unas palabras que quiero compartir. Se escribe poesía porque no se puede no hacerlo. Así supongo le sucede a todos aquellos que practican el más viejo, el más longevo y menos leído de los géneros. Sería entonces más lógico sustituir la pregunta ¿para qué escribir poesía? Por otra menos exigente, ¿para qué no escribir poesía? Se escribe pues porque algo impide que no se haga. Descartes, que bien podría haber dicho no descartes nada en lugar de pienso, luego existo, solo dijo esto último. La poesía es un pensar para existir, un modo de reflexión que ocupa una doble existencia, la del ser que escribe y la de la escritura. Se escribe poesía porque hay alguien que tiene algo que decir o se siente solo y sale de su solipsismo en la libertad vigilada de las palabras, porque un hombre se enamora y una mujer quizá lo espera y espera un lenguaje transformado, y se escribe poesía por nostalgia, tristeza o felicidad, sin que necesariamente los estados de ánimo coincidan y terminen reflejándose con claridad en la página, lugar idóneo para aplicar a la existencia imperfecta un deseo imaginado. Voy a regresarme un poquito en estas palabras que espero que sí se esté transmitiendo, creo que sí, de estas palabras que pues siento un enorme placer de compartir con ustedes. Y voy a ir paso a pasito y lo voy a ir también comentando en el sentido también de ir compartiendo algunos poemas de algunos autores y también de algún modo pues tratar de confesarles que no tengo muchos libros de poesía de escritoras, de poetas, pero vamos a compartir ahora a ciertos poetas y después pues en la próxima sesión ya compartiremos sobre algunas mujeres, aunque vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a tratar de ir despacio en esto que acabamos de compartir. Se escribe poesía porque no se puede no hacerlo. Vamos a tratar de imaginar que estamos en el siglo VII, antes de Cristo, en la isla de Lesbos. Y hay ahí un interés, o empieza a nacer un interés, siempre estos intereses artísticos brotan de las altas economías en contextos donde la economía obviamente fluye y aparecen ahí una serie de escritores que quieren cultivar el género lírico, que necesitan cultivar el género lírico, es decir, expresar sus emociones y sus sentimientos. De algún modo venimos ya de la poesía épica, venimos de Homero, donde ya se había hablado del héroe. Pero ahora no tendríamos que hablar del héroe, ahora tenemos que hablar de nosotros mismos, de lo que pasa dentro de nosotros. Y es así con esta necesidad de entenderse a sí mismo en relación a dos misterios importantísimos, el misterio del amor y el misterio de la muerte.
que son en inicio los dos grandes temas líricos, en ese sentido, poéticos, y no se puede no hacerlo, no se puede no pensar en el amor, no se puede no tratar de entender la muerte, porque son amor y muerte dos temas que obviamente están presentes a lo largo de nuestra vida. Entonces no podemos evitar reflexionar, expresar, pues esos grandes misterios, esos grandes enigmas, cómo se ama, por qué se ama, de dónde proviene nuestra necesidad de amar y cómo podemos entender la muerte o desde dónde la podemos comprender, aceptar y asumir. Entonces se escribe poesía porque no se puede no hacerlo. Supongo que le sucede a todos aquellos que practican el más longevo y menos leído de los géneros. Una pequeña reflexión aquí, pues sí, más longevo, más viejo. Estamos hablando de que ya desde la poesía lírica se está hablando de poesía. Es decir, se está cantando. Empezamos a cantar desde los primeros tiempos, empezamos a expresar, ¿no?, nuestra voz en torno a lo que es lo humano. Pero en este sentido decimos el menos leído de los géneros porque recordemos que la poesía épica se va a ir transformando conforme pasan los siglos literarios, se va a ir transformando en lo que ahora conocemos como narrativa. Y nos va a quedar la poesía lírica. Y decimos el menos leído de los géneros. Bueno, bastaría con que nosotros, no en este momento, pero quizá podríamos hacerlo virtual, recorrer las librerías, ¿no?, virtuales, es decir, estos pedidos, ¿no?, que se hacen por internet, bastaría acercarnos a las ferias de libro, bastaría ir físicamente a las librerías para darnos cuenta dónde están los libros de poesía, quién lee poesía, de qué manera se lee poesía. Recordemos que el lector ha cambiado mucho sus hábitos, sus costumbres, su manera de leer, su tiempo de lectura también, y la poesía requiere de una actitud totalmente quizá distinta a los tiempos que ahora corren en el sentido de las actitudes de los lectores. Entonces, el menos leído de los géneros, por tanto, un género, pues ojalá que no, pero en vías de extinción en cuanto a un lector, y tendríamos que salvarlo y salvarlo siempre por nuestro propio bien. Sería entonces más lógico sustituir la pregunta ¿para qué escribir poesía? Vamos a sustituirla por otra, menos exigente. ¿Para qué no escribir poesía? Es decir, fíjense cómo pensamos que la pregunta puede ser menos exigente, pero finalmente es todavía más exigente. ¿La podemos contestar? Podríamos contestar estas dos preguntas: ¿para qué escribir poesía? O ¿para qué no escribir poesía? Creo que tendríamos que ir, ¿no?, siempre en una búsqueda constante, tratando de encontrar estas respuestas. Se escribe, pues, porque algo impide que no se haga. Es decir, es como si algo fluyera. Es como dicen los grandes poetas, es que el poema, la poesía está ahí. Solamente hay que transformarla en poema. El mundo, todo el mundo, el universo, la experiencia cósmica, sagrada, onírica, creativa, poética, pues está relacionada en ese sentido con la creación. Y siempre que pensamos en creación, pensamos qué impide que no podamos crear o qué es lo que impide que no debamos crear. Entonces, en ese sentido, por eso decimos Descartes, que bien podría haber dicho no descartes nada en lugar de pienso luego existo. Es decir, no dejemos de crear, no dejemos de soñar, no dejemos de sentir y experimentar estas experiencias cósmicas sagradas en las cuales nosotros experimentamos lo sublime, experimentamos un efecto estético más allá quizá de lo que podamos comprender de una manera lógica o razonable. La poesía es un pensar para existir. Está relacionado con lo más profundo de la existencia, y lo más profundo de la existencia pues son nuestros enigmas, son las preguntas que vamos teniendo a lo largo y que están presentes, permanentes a lo largo de nuestra vida. Estos primeros poetas griegos
que se preguntaron finalmente qué es el valor, qué es el honor, qué es la belleza, qué es el amor, qué es la muerte y qué es la vida. Lo hemos podido a lo largo de tantos siglos entender, lo hemos comprendido, lo hemos asumido. Entonces es un pensar para existir, eso es la poesía. Un modo de reflexión que ocupa una doble existencia. Obviamente para que nosotros podamos comprender, es decir, gozar lo que estamos ahora diciendo, tendríamos que ver que por un lado está la palabra reflexión, está el concepto de reflexión. Y reflexión significa volver a flexionar. Pero en el marco, obviamente, del contexto de las ciencias del espíritu, vamos a tratar de entender reflexión por un volcarse en sí mismo. Entonces, pensar para existir sería reflexionar en sí mismo, en nosotros mismos, desde nosotros mismos, para pensar, para poder entender, para poder comprender qué es la existencia y en qué consiste existir y en qué consiste vivir. Entonces, aquí vemos, ¿no? En ese sentido, la del ser que escribe y la de la escritura. En el caso de la narrativa, tenemos a un narrador que es un artificio propio, ¿no? Que crea el escritor y que de alguna manera, diría Saramago, pues enmascara, ¿no? Al propio escritor. Lo enmascara no en un sentido negativo, sino en el sentido propio de lo que significa hacer una ficción. Es decir, por más que la escritura, la narrativa, esté usando un narrador en primera persona, es decir, desde un yo que habla, ese yo no necesariamente, casi nunca necesariamente, pertenece a la voz del autor. El autor está como suspendido, ¿no? En una especie de burbuja entre el narrador que ha creado y entre lo que se está narrando. En el caso de la poesía es totalmente distinto porque tampoco debíamos de entender que es el poeta quien está hablando, sino es la voz lírica de quien está escribiendo. Entonces también hay una mediación porque no hay una escritura directa, sino que es esa voz interior del poeta la que está usando al poeta para poder escribir. Entonces entendamos que hay una mediación ahí también. Entonces, fíjense, vamos a postular, y estamos postulando esta serie como de argumentos que quizá la misma poesía que ahorita vamos a compartir nos pueda hacer y comprender esto. Se escribe poesía porque hay alguien que tiene algo que decir. Siempre que en nuestro caso pensamos algo que decir, ¿qué es lo que yo tendría que decirle al mundo? ¿Qué tendríamos todos que decirle al mundo? ¿Qué le diríamos? Entonces aquí, podríamos recordar tantas referencias literarias en el sentido de qué decir, por qué decir y cómo decir. Se me ocurre ahorita, nada más, que tratemos de recordar esta obra maravillosa de teatro del absurdo de Ionesco que se llama Las sillas. Y entonces está un hombre, pensemos, está en el escenario una pareja y está el hombre diciéndole a su mujer que le traiga una silla y otra silla y otra silla, porque va a llegar mucha gente a escucharlo, a decir el mensaje que él tiene que decir. Y entonces toda la obra consiste en ir introduciendo sillas en el escenario con recordemos que esto es teatro del absurdo, con un personaje que está haciendo como una serie de señas como si fuera este lenguaje de los sordomudos. Cuando todo el escenario absolutamente está plagado, lleno de sillas, al final, este es un spoiler, al final de la obra, lo que hace este personaje es tirarse por la ventana. Eso era lo que tenía que decir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Teníamos que pensar definitivamente durante mucho tiempo, quizá, o no por tiempo, sino a profundidad. Como dice García Márquez, bueno, lo que tenemos que decir es acerca de nuestra vida, pero tenemos que crearnos una vida extraordinaria para poder decir lo que tenemos que decir, quizá. O nos sentimos solos y queremos salir, ¿no? De esa soledad, de ese estar en sí mismo, de ese solipsismo, en una libertad vigilada de las palabras. Y proponemos aquí el caso del amor.
porque un hombre se enamora de una mujer, quizá lo espera y espera un lenguaje transformado. Entonces la poesía es un lenguaje transformado que quizá pueda provenir de la nostalgia, de la tristeza, de la felicidad, del gozo, de la pregunta, de la búsqueda. Uy, tantos caminos que tenemos para poder comprender esto. No necesariamente tienen que coincidir los estados de ánimo del poeta, obviamente porque no hay directamente un reflejo. Aquí tendríamos que decir que lo que está reflejado es un deseo absolutamente imaginado del autor. Entonces vamos a tratar de ir compartiendo algunos poemas. Por eso decíamos que esta sesión no la vamos a convertir como en una especie de plataforma muy intelectualizada, sino un poquito más en el sentido del gozo más directamente con la lectura y con la poesía. Bueno, inmediatamente, y lo decimos también por experiencia porque hemos compartido muchos años ya poesía en diferentes espacios, diríamos, siempre nos hace falta Benedetti, siempre nos hace falta Sabines, nos hace falta José Emilio Pacheco y tantos otros poemas. Entonces, vamos a empezar con la lectura de este poema que viene muy acorde a los tiempos y vamos a ir tratando de comprender qué es lo que significa leer poesía. Fíjense cómo tiene que haber como una especie de acto receptivo muy distinto, porque no se va a narrar absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es crear imágenes en nuestra mente que nos permita pues tratar de ir viendo la poesía. Fíjense, es leer para ver, es leer para poder crear estas imágenes. Bien, de Mario Benedetti, No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. ¡Qué maravilla! Tenemos ganas de aplaudirle a Benedetti cuando escuchamos estos poemas maravillosos y que siempre pensamos de algún modo que son poemas hechos desde el amor concretamente, pero tendríamos que apuntar o recordar aquí que el marco de referencia de Benedetti es el exilio y son las dictaduras latinoamericanas. Y por eso es que en el momento en que empezamos a leer siempre en voz alta, la poesía siempre debe de leerse en voz alta, porque de alguna manera el lenguaje oral entra por el oído, entra por los sentidos y no por el intelecto. Entonces no es una poesía de conceptos, es una poesía de salvación, vamos a decirlo de esa manera, porque fíjense bien cómo desde el título ya nos está invitando a seguir de pie. Entonces voy a ir ahora un poco estrofa por estrofa
y vamos a tratar de ir comprendiendo cómo debemos nosotros empezar a leer poesía y cómo debemos ir construyendo esos planos de significación, esos campos semánticos o esos significados, qué es lo que nos quiere decir este poema. No es lo que nos quiere decir el poeta, es lo que nos quiere decir, porque hay un poeta distinto en cada uno de los poemas que el mismo poeta crea. Fíjense el primero: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Primeramente, a lo primero que va Benedetti en esta estrofa es al tiempo. Tenemos un enorme problema con el tiempo y sobre el tiempo. Muchísimos poemas también escritos en torno, decíamos en alguna sesión ya pasada por este medio, por esta plataforma, que el tiempo es una aporía. ¿Qué vamos a entender por aporía? Que es algo indefinible. No podemos decir que el tiempo es algo que transcurre, sí, pero ¿qué es lo que está transcurriendo? No podemos decir tampoco que es movimiento. Podemos decirlo, pero nos preguntaríamos qué es lo que se está moviendo. Podríamos hablar de las manecillas del reloj, podríamos hablar sobre los granos de arena que van cayendo en este tipo de relojes. Podemos hablar de la sombra del sol en estos enormes relojes del sol. ¿Y nos queda claro qué es el tiempo? Entonces hay muchísimos poemas escritos. Recuerden que los poemas son reflexiones en el sentido de uno mismo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, y recordando esta obra maravillosa de San Agustín o Agustín de Hipona, en el último capítulo de su libro de Confesiones, que habla precisamente de la aporía del tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice San Agustín? Él reflexiona en torno al tiempo. ¿Por qué no podemos definir el tiempo? ¿Por qué dice San Agustín? Bueno, para empezar, pensaríamos en los tres tiempos, ¿no? Que manejamos: pasado, presente y futuro. Y en ese sentido tendríamos que tener muy claro, de una manera muy razonable, en que el presente es algo que inmediatamente pasa a ser pasado. Por segundos nos preguntamos, por minutos es instantáneo. Esa palabra instantáneo en este momento ya es pasado. Por otro lado tenemos el futuro. El futuro no existe. Es un constructo de nuestros deseos, es un constructo de nuestra expectativa, de nuestra imaginación, quizá esos sueños, ¿no?, que nos pueden guiar por los caminos, pero que tampoco existe, sino que vamos construyendo. Y por otro lado tenemos el pasado, y lo único que tenemos es el pasado. Pero tenemos un enorme problema, porque el pasado se deposita en la memoria, y no podemos recordar absolutamente todo lo que se supone que tendríamos que recordar. Entonces siempre hay tiempo, dice Benedetti, pero el tiempo está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Cuando decimos no tengo tiempo, es un absurdo, porque el tiempo no es totalmente externo, es un tiempo interior. Entonces, también ahí tendríamos que ver que uno tiene que hacerse cargo y adueñarse de su propio tiempo. Bueno, entonces vamos a ver, comenzar de nuevo, siempre comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que significa para nosotros comenzar de nuevo? Pues entender que todo lo que vamos haciendo es un fin para empezar otra vez. Aceptar las sombras, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es aceptar que no todo es luz, ni en nosotros, ni en el mundo como lo estamos viendo ahora, pero que tenemos que resistir, dice Benedetti, enterrar los miedos, liberar el lastre, soltar todo y empezar a volar. Esa es apenas la primera estrofa, imaginen. No te rindas, que la vida es eso. Y fíjense cómo aquí, ese es el primer verso de la segunda estrofa. Viene una coma, si están viendo ahí en la computadora, ya sé que están viendo el video, pero después quizá puedan seguirme con el poema. No te rindas, que la vida es eso. Y nos preguntamos, ¿y qué es eso de vivir? Y Benedetti no lo dice, y así lo define. La vida es continuar el viaje. No dejar, no parar ese viaje. ¿Qué es continuar el viaje? Perseguir tus sueños. Ahí está el futuro del que nos habla San Agustín. Destrabar el tiempo. Fíjense cómo nosotros mismos vamos trabando.
¿no? Ese tiempo de vida que tenemos. Hay muchísimas dinámicas, ¿no? Para hacernos conscientes del tiempo. Yo no sé mucho de dinámicas, esas que usan mucho en los colegios y talleres y cosas así, ¿no? De desarrollo humano, no lo sé. Pero se me ocurre quizá pensar en alguna un poco más fisiológica y decir de qué manera voy sintiendo el paso del tiempo en mi cuerpo. Y quizá cuando decimos esto ya nos deprimimos, ¿no? Entre comillas, porque decimos, no, sí se nota que el tiempo va pasando por nuestro cuerpo. Está aquí Maru, mi hermana, que es una linda y que además me sirve también de receptora y nos da risa en este momento. Sí, pues claro que se nota, ¿no? Y entonces vemos cómo aquí, no solamente en el cuerpo en un sentido exterior, sino también en la mente, en la memoria, en los sentidos, en la visión. Entonces la vida es continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, que es importantísimo, correr los escombros, destapar el cielo. Entonces aquí usa obviamente una metáfora maravillosa, porque los escombros es aquello que se nos ha derrumbado alrededor. Y a todos se nos ha derrumbado la vida en algún momento. Y tenemos a los griegos que siempre nos lo recuerdan, que la vida es un fluir entre la ventura, ¿no? Entre ese irnos bien y la desgracia. Y en ese fluir como si fuera una especie de colinas continuas, ¿no? Vamos subiendo y vamos bajando entre esos escombros, porque la vida se nos cae, pero también volvemos a levantar la vida. Es ese destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Fíjense que estoy ya iniciando la tercera estrofa, pero el poeta, esa voz lírica del poeta, nos está incluso pidiendo, por favor, no ceder. ¿Y qué es no ceder? No darse por vencido. Que el tiempo no nos ceda, que la vida no nos ceda, que no nos detengamos ante nada en ese viaje propiamente que es la vida, un viaje que es perseguir los sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, entre el oxímoron, esas 12 conceptos opuestos, aunque el frío queme. Es decir, en ninguna situación cedas, en ninguna. Aunque el miedo muerda, el miedo recordemos que nos paraliza, pero también sentimos que nos ataca como una especie de ansiedad constante. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, en ninguna circunstancia debemos de ceder. Y después hace un cambio de ritmo Benedetti y dice, aún hay fuego en tu alma. Y tiene que ver con ese quemar del que hablábamos, el frío que quema. Aún hay fuego en tu alma. Qué difícil es cuando nosotros tratamos de comprender cuáles son nuestras pasiones, qué es realmente lo que nos mueve a seguir viviendo. Ahorita recuerdo este ensayo tan importante de Albert Camus, que es el mito de Sísifo, donde dice, ¿por qué no nos matamos? ¿Por qué seguimos viviendo? ¿Por qué seguimos todos los días abriendo los ojos, levantándonos con esa fuerza? Y Benedetti nos lo dice, porque aún hay fuego en nuestra alma, es decir, aún hay pasión por seguir adelante. Hay vida en los sueños, creemos en los sueños, queremos que esos sueños estén vivos y que no se nos vayan. En estos tiempos revueltos, en estos tiempos interesantes, ¿no? Dirían los argentinos, en los que no sabemos ni qué está pasando, por eso son interesantes. Y no sabemos qué va a pasar. Y no sabemos en qué momento vamos a regresar a la cotidianidad. Tendríamos que pensar que tenemos que retomar esos sueños y decir, tenemos que seguir adelante porque hay tanto por hacer. Dice otro cambio de ritmo, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Entonces ahí obviamente, claro que decimos la vida es mía, sí, pero hasta qué punto nosotros ejercemos realmente ese libre albedrío y tomamos la vida en nuestras manos y tomamos la vida también para seguir nuestros deseos, encaminar la vida realmente a lo que nosotros deseamos. El asunto es qué deseamos. ¿Qué es lo que realmente deseamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y dice Benedetti, porque lo has querido, ¿sí? Ese es el deseo, porque lo he querido, y esos son los sueños. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que he querido? ¿Qué es lo que he querido hacer conmigo, con la vida, obviamente, con el tiempo de la existencia?
Y miren qué lindo le da la vuelta aquí Benedetti en el mismo verso, porque dice, y porque te quiero. Y entonces entra esa voz, esa primera voz que está a lo largo de todo el poema, pero ahora se dirige directamente de una manera muy amorosa, en el sentido de tratar de comprender qué es querer al otro y qué es sentir que el otro nos quiere. Es algo maravilloso porque es una reflexión en torno al amor. Realmente nos queda claro qué es el amor. Hemos leído, ¿no?, ensayos muy intelectuales y entonces hacemos referencias de Octavio Paz y hacemos referencias de Bataille, hacemos referencias de muchos ensayos que se han escrito en torno al amor y en torno al erotismo y nos seguimos preguntando si acaso lo podemos entender. Y aquí quizá lo único que sí tendríamos un poquito como ayuda para tratar de reflexionar en torno a lo que es el amor. Quizá podríamos construirle un antónimo a la soledad. Soledad que es solidaridad. Es decir, en ese antónimo, y quizá por ahí podríamos tratar de entender, ¿no? Ser solidarios con los otros, porque aquí no está hablando de amor en el sentido de usar el verbo te amo, sino dice te quiero. Y entonces toma otro sentido distinto, porque entonces sí nos permite construir ese antónimo de soledad que es la solidaridad. Pero para que nosotros podamos buscar el amor, el querer, el ser solidarios, tenemos que reconocer profundamente, un reconocimiento profundo acerca de la soledad. Todos estamos solos, todos nos sentimos solos, todos nacemos solos. Y cuando logramos reconocer, es decir, hacer nuestra esa soledad, entonces necesitamos de alguien que también esté solo, que también se reconozca en esa soledad. Y entonces, a la maravilla, van a compartir la soledad, a ser solidarios en la soledad del uno y en la soledad del otro. Ahí está. Y dice Benedetti, porque existe el vino y el amor, es cierto. Bueno, y es todo un tema griego, ¿no? Porque para los griegos siempre decían, bueno, solamente hay 3 placeres, la verdad. La verdad, me refiero a los griegos, que así está absolutamente muerta de risa por lo que ahora estamos compartiendo, porque es cierto, ¿no? Bueno, y entonces lo que van a decir los griegos en estas antologías líricas es que hay 3 placeres: la cama, la buena mesa y el vino. Y entonces, ¿cuál otro? ¿Qué otros? A ver, escríbanos ahí que Maru, mi hermana, vaya viendo las preguntas y los vaya contestando. En el sentido, ¿qué otro placer, enorme placer? Alguien podría decir viajar. Y bueno, cuidado, hay gente que le fascina viajar. Pero también hay muchos escritores que han dicho que tampoco es tan lindo viajar porque es incómodo, ¿no? Anda uno con el cuerpo ahí entre estaciones y los aviones. Y aquí estamos hablando de los sentidos, ¿no? Los sentidos relacionado con el vino, relacionado con el amor. Y luego ahí me ponen, ¿qué otro hay? Hay una franjita verde en tu teléfono que no sé qué sea. Perdón, pero no sabemos. Ok, ya se quitó. Bueno, seguimos aquí. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Otra vez, el tiempo, la alusión al tiempo. Y me parece que aquí esa reflexión en torno a la memoria. Decíamos que la memoria es como un queso gruyère y quiero que se me permita esta comparación, porque yo doy normalmente otras peores. Acabo diciendo que es como una especie de Bob Esponja. Entonces ahí sí está peor la cosa, pero bueno, vamos a quedarnos con el queso gruyère. ¿En qué sentido? Pues que una esponja, ¿no? Un queso gruyère que tiene estos orificios y que los mismos orificios le van permitiendo absorber, ¿no? Entonces, la memoria es algo, yo no soy ni psiquiatra ni nada, a lo mejor ahí me mandan mensajes los psiquiatras o los médicos diciendo que qué cosas estoy diciendo, pero lo digo desde la poesía. Entonces, desde Borges. Y entonces, mediante esos orificios vamos absorbiendo todo lo que vamos viviendo, todas las experiencias significativas, dolorosas, hermosas, benéficas,
vamos a decir, de alguna manera dañinas también. Pero no todo está ahí, no todo se absorbe, porque recordemos que hay orificios, y por esos orificios está la cura. Es decir, fugamos, ¿no?, lo que nos hace daño, esas heridas que solo el tiempo cura. Sigo, ahora hay otro cambio de ritmo con Benedetti. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Aquí, en ese sentido, Benedetti lo que intenta es que cuando nos han herido, todos hemos sufrido heridas. Hoy en la mañana, precisamente en Gandhi, estaba yo comentando sobre este texto maravilloso, o este escritor maravilloso de Irving Yalom, que acaba de salir en traducción al español, que se llama Memorias de un psiquiatra, de Irving Yalom. Tienen que leer ese libro, es maravilloso. Y entonces inicia con un pequeño capitulito, con una entrada que se llama Empatía. Y ahí Irving Yalom habla, el que tuvo un sueño y se puso a escribir su sueño. Y soñó cuando él era pequeño que andaba en una bicicleta y se encontraba con una niña y la insultaba. Y hay toda una reflexión en torno a cómo herimos a los demás y no nos damos cuenta. Y dice Irving Yalom, realmente tenemos conciencia de que nuestras palabras pueden hacer sentir bien a alguien, así como podemos hacer sentir bien a alguien, podemos hacerlo sentir muy mal. Esas son las heridas. Las heridas cuando alguien inconsciente o conscientemente nos hiere y empezamos a protegernos, y empezamos a ponernos escudos, y empezamos a enfriar nuestro corazón y nuestra alma, y ya nos sentimos, porque le tenemos miedo a esas heridas. Pero Benedetti dice, hay que dejar que el tiempo las cure, y cuando el tiempo las cure, las va curando todo el tiempo, es una cura constante. Tenemos que volver a abrir otra vez, tenemos que abandonar esas murallas que vamos construyendo. Bueno, siguiente estrofa. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, retomar los cielos. Voy despacito con escribir, recuperar, bajar, desplegar, celebrar. Fíjense cómo va usando estos verbos en infinitivo. El infinitivo, recordemos que es un verboide y que tiene las terminaciones ar, ir. Por tanto, no tiene un tiempo concreto. Es decir, no está diciendo que realmente se vivió o se tiene que vivir o se está viviendo. Como está en infinitivo, vivir la vida es sin tiempo. Es decir, vivirla simplemente. No estamos diciendo lo que vivimos o lo que estamos viviendo o lo que quisiéramos vivir, porque vivir la vida no es situarla en un tiempo concreto, es simplemente entender que se está viviendo y no se vive en 3 tiempos, se va viviendo en un solo tiempo. Aceptar el reto, dice Schopenhauer en uno de estos textos filosóficos maravillosos, se es heroico. El simple hecho de vivir ya es heroico. La felicidad no se logra, dice Schopenhauer. Lo único que se logra es reconocer que hemos sido héroes al enfrentar la vida. Bien, porque la perdemos. Por eso dice recuperar, porque es algo que perdemos. No estamos hablando de precisamente que nos sentimos bien. La risa es la expresión sonora del bienestar. Bienestar es nos sentimos bien, estamos bien en ese momento. En canto, bueno, y entonces decimos, qué más maravilloso que pensar que lo que tenemos ahora en este momento es la música y la poesía. Pongámonos a cantar, pero la poesía, recordemos, es un canto. Bajar la guardia, extender las manos, bajar la guardia ante el otro. Esa es otra cuestión importantísima que nos va a decir Mario Benedetti en casi toda su poesía. Fíjense, extender las manos, tomar las manos del otro, abrazar al otro, darle la bienvenida al otro, porque solamente de esa manera es como vamos a reflexionar, aceptar,
y a entender que todos, dice Saramago, somos una isla que quiere ser archipiélago. Es decir, todos estamos aislados, todos estamos solos, dice Saramago en este cuentito maravilloso que se llama El cuento de la isla desconocida. Y en ese reconocimiento de la soledad como islas, aislados, vamos moviéndonos hacia una especie como de archipiélago, ¿no? Y entonces vamos a reunirnos con otras soledades en ese extender las manos. Desplegar las alas, vuelve a hacerlo. Las alas, el cielo, esta libertad que debemos siempre cultivar, buscar, conquistar, porque la libertad se conquista para poder vivir. Vuelve otra vez a decir, tenemos siempre que intentar de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Lo que no hemos conseguido, pero que siempre existe en la poesía la posibilidad de conseguirlo. Recordemos aquí desde un sentido hasta denotativo, que no es lo mismo decir probabilidad, sentido directo, la probabilidad y la posibilidad. La ficción nos enseña a que todo es posible. Quizá poco entiendas, por favor no seas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Y especie de estribillo al final que lo vuelve otra vez a decir, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, siempre, otra vez la alusión al tiempo, siempre, ahorita, en este instante, es la hora y es el mejor momento para seguir construyendo la vida y seguir persiguiendo los sueños, porque no estás sola, y se refiere ahí a alguien directamente Benedetti, no sé, alguien femenino, porque no estás sola, porque yo te quiero. Entonces decimos ahí, Benedetti siempre nos va a empujar a que extendamos las manos a alguien y busquemos finalmente estar en solidaridad con otra soledad, porque recordemos que desde el punto de vista de Mario Benedetti, el amor es el encuentro de dos soledades individuales que se aceptan, ¿no?, como soledades individuales. Bueno, para terminar, les voy a compartir un poema que tiene que ver con la cura, porque deseamos que esta sesión era precisamente un antídoto al aislamiento. Y por ahí ha estado ya sonando este poema de Sabines, en el sentido de que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Es un poema muy lindo y que en poco tiempo podemos platicar sobre este poema, y si no, por favor, es que hagan preguntas. A mí me encanta que me digan que qué maravilla, pero lo que queremos también es que ustedes formulen preguntas desde casa y en algún momento pues poder responder las preguntas. Me está regañando Maru, mi hermana, pero ahorita vemos. Bueno, vamos a ver. Y sí les contestaré las preguntas. Por ahí alguien preguntó que por qué tenía tantas fotografías de Julio Cortázar. Creo que no he tenido todo el tiempo para responder. Bueno, Julio Cortázar es mi escritor favorito. Yo creo que es más allá de un escritor favorito, es mi amigo. Bueno, no sé si sea mi amigo, es todo, ¿no? Es como el escudo protector de esta casa. Trabajé a Julio Cortázar en mi maestría, en mi tesis de maestría y en mi tesis de doctorado. Bueno, les comparto este poema de Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dice nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral, subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo
que te quiero cuando digo qué calor hace, dame agua, ¿sabes manejar? Se me hizo de noche, entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que te decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Entonces, vean qué maravilla está haciendo aquí Sabines, muy parecido en cierto sentido a Benedetti, porque inmediatamente alude al tiempo. Espero curarme de ti en unos días. Y ahí, bueno, no está de más siempre referirnos a ese Eros que siempre hiere, porque recordemos que en la mitología griega el amor es una herida. Si no es una herida, no es amor. Tiene que herirnos. Y entonces aparece Eros, este terrible Eros, y entonces nos hiere y necesitamos curarnos. Siempre necesitamos curarnos de ese amor. Y la única manera que tenemos de curarnos de ese amor es viviendo la herida propiamente del amor, dice aquí Jaime Sabines. Todo el poema de Jaime Sabines habla sobre el lenguaje. Hay muchos lectores que inmediatamente se van a esta parte un poco como del despecho, como de ya es algo que ya no existe, es algo a lo cual se debe renunciar. No, aquí hay una reflexión en torno al cómo se habla, cómo se expresa el amor. Roland Barthes, que es un semiólogo importantísimo francés, parte del estructuralismo, de esta escuela estructuralista, tiene un libro indispensable para entender esto y se llama El discurso amoroso. Entonces tendríamos que reflexionar en torno a cuáles son las palabras, cuáles son los términos, cuáles son las oraciones, los sintagmas, como diría Lacan, que usamos para expresar el amor. Y como dice aquí Sabines, hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Entonces, no necesitamos todo el tiempo estar en esa especie de llama constante, de pasión constante, porque es simple, como dice Sabines, dice, tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo qué calor hace. Entonces, no es necesario estar expresando el amor siempre, ¿no? Con esa fogosidad, ¿no? O con ese erotismo, porque el amor se expresa también en las frases más simples y más cotidianas cuando estamos conviviendo con la otra persona. Entonces, porque al final, dice Sabines, esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio. Recordemos que ya Platón, en este diálogo que se llama Fredo, decía que si el amor no es obsesión, no nos produce una obsesión y un delirio, no es amor. Entonces, por supuesto que el amor nos mete en un manicomio y cuando salimos del amor nos sentimos muertos. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Estar dentro de un manicomio, en ese manicomio que es el amor, o estar en un panteón? ¿Ven? Y entonces terminamos así diciendo que los dos grandes temas con los cuales inicia la poesía en la isla de Lesbos en el siglo VII antes de Cristo es precisamente el amor y la muerte, los dos enormes misterios, los dos enormes enigmas que aún no logramos comprender. Nos vemos mañana con muchísimo gusto, nos vemos a las 11 de la mañana en Librerías Gandhi en el curso de Literatura y Filosofía para hablar de Liliana Blum. Es muy interesante todo lo que esta nueva escritora mexicana no está produciendo con su narrativa. Les agradezco muchísimo, esta es su casa, es el taller de lectura en espiral. Gracias por compartir este momento de no soledad, este momento de archipiélago, como diría José Saramago. Estamos ahorita aislados, somos islas que desean ser archipiélago. Gracias por compartir.
Es un gusto. Nos vemos mañana a las 11 en Librerías Gandhi. Soy Margarita Díaz de León.